Para empezar, yo me presento. Mi nombre es Juan Gómez Springstue. Yo soy el líder de la oficina de proyectos y líder de uno de los equipos de facturación electrónica. Eh, Somos los encargados de la ejecución de todos los proyectos. Eh, También, pues, he acompañado a, a los equipos de consultoría en todos los procesos de manejo de facturación electrónica. Les voy a presentar la agenda que tenemos para hoy. Vamos a ver si esto... La agenda que tenemos para hoy son 3 puntos básicos. El primero es una charla sobre las regulaciones de facturación electrónica de profesiones liberales. La persona que va a ser la encargada de esta charla es Carlos Aldana. Él es un experto en facturación electrónica, es una de las personas que ha estado en las mesas de negociación de la DIAN, conoce muchísimo del tema, se mantiene completamente actualizado en el proceso y adicionalmente es el líder de consultoría y creador del producto como tal. Él es como el cerebro del caso. Él nos va a dar la primera parte y posterior a la charla que nos da él, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas y respuestas van a ser por el chat. No va a haber micrófonos abiertos. La moderadora, que es Ana María, va a tomar esas preguntas, se las va a trasladar a Carlos y Carlos las va a responder. Y el tercer punto es un tema de queremos presentarle nuestra herramienta de Documenteme y la autogestión de esta herramienta para que ustedes como profesionales independientes puedan acceder a ella y puedan hacer la autogestión de sus procesos, tanto de la configuración como del manejo del producto. Esto lo va a hacer Paola Figueroa, que es una de nuestras líderes de proyectos, que conoce muy bien el producto y que es también excelente en el tema de explicación de las cosas. Entonces, pues ya con esto pasaremos a que Carlos eh, empiece su sesión. Vale, Juan Bernardo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecerles inicialmente por el espacio y el tiempo que nos dedican el día de hoy para esta charla. Eh, digamos que principalmente la charla se va a enfocar en contarles un poco lo que ha venido evolucionando con respecto a la facturación electrónica, el proyecto que tiene la DIAN, el cual se ha ido ejecutando. Pues muchos ya deben saber desde el año 2016, a partir del primer decreto que nos dio a conocer la evolución y masificación de facturación electrónica. Hoy en día podemos decir que con los años que han pasado hemos tenido una evolución bastante grande, entendiendo que en el año 2018 ya pasamos de un modelo de validación posterior a un modelo de validación previa que empezó a ejecutarse a nivel del año 2019. Pero para no hacer un recuento muy grande con todas las normas, resoluciones, decretos y leyes que cobijan el tema de facturación electrónica, nos vamos a enfocar precisamente en la normatividad que hoy en día, digamos, que está vigente y consolida todo lo que tiene que ver con facturación electrónica en temas de normatividad. Particularmente, estamos hablando de la resolución 42. Podemos decir que la resolución 42 del 5 de mayo del 2020 es la Biblia de facturación electrónica. Hoy en día, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir este documento y de leer este documento, se van a dar cuenta que está dividido en dos partes. Está dividido en una parte normativa, que nos cuenta todos los cambios que se hacen a nivel de regulaciones, a nivel de normatividad, en qué leyes se soporta el proyecto de facturación electrónica, cómo se va a desenvolver la obligatoriedad de la facturación electrónica, y posteriormente nos cuenta toda la parte técnica que debemos considerar para el proyecto.
Entonces, vamos a hablar principalmente de la resolución 42 y ver esos puntos importantes que, que debemos tener en cuenta como profesionales para ver cómo nos impacta este proyecto. Entonces, inicialmente tenemos que ubicarnos en un punto crucial. Normalmente, cuando hablamos de facturación electrónica, todos nos ubicamos en, bueno, ¿quiénes están obligados a facturar? ¿Sí? En primera instancia debemos saber a quiénes cubre la norma y a quienes excluye. Y esto particularmente lo podemos encontrar en dos artículos que son artículos principales de la norma. Si nos basamos en la resolución 42, vamos a encontrar inicialmente un artículo que es el artículo 6 de la resolución 42 que nos indica quiénes son los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta. Allí vamos a encontrar 6 puntos que nos aclaran estos sujetos obligados a facturar. Los primeros es cualquier tipo de responsable de impuestos sobre las ventas. Entonces, cualquier persona que en algún momento tenga que declarar o demostrar el impuesto sobre las ventas, ya necesariamente está incluido como un obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Cuando se te cataloga como obligado a expedir factura de venta o documento equivalente, quiere decir que en algún momento vas a quedar responsable de generar documentos electrónicos. El proyecto de documentos electrónicos cubre estas dos particularidades: factura de venta, que va a tener un homólogo o ya tiene un homólogo, que es la factura electrónica de venta, y los documentos equivalentes, que en primera instancia tienen dos particularidades. Unos documentos equivalentes se convirtieron en factura electrónica de venta y otros documentos equivalentes están esperando su transición para algo que se llama el documento equivalente electrónico, que según lo mismo que dice la normativa, se espera que empiece a aplicar a partir del 30 de junio del 2021. Eh, Adicionalmente, también el artículo 6 nos habla de los responsables del impuesto nacional al consumo, con sus características específicas, pero en general podemos decir que los primeros responsables y obligados a facturar o a generar documento equivalente son aquellos responsables IVA y por consumo. Posteriormente, tenemos una particularidad con personas en calidad de comerciantes o profesiones liberales que estén bajo el Reglamento Único de Materia Tributaria cobijado como obligados, entendiendo que solamente se excluyen personas naturales que tengan unas características. Si nosotros nos vamos al numeral 3 del artículo 6, vamos a encontrar que nos mencionan particularmente un artículo del Reglamento Único en Materia Tributaria. Este artículo es el 1.6143. Si nosotros vemos específicamente lo que habla allí, nos habla de esas personas o estos responsables que son de régimen simplificado y que tienen la responsabilidad del impuesto nacional al consumo, pero, disculpa, abrieron un micrófono, me escucho eco. Ok, gracias. Nos hablan particularmente en este punto de que te puedes ver excluido de la responsabilidad si eres un régimen simplificado del impuesto nacional al consumo en restaurantes o bares, siempre y cuando los ingresos brutos del año anterior que tú hayas tenido en esta actividad sean menores a 4.000 VTs. Entonces es importante también tenerlo en cuenta porque si se dan cuenta, dicen todos los responsables al impuesto al consumo, pero también tenemos que entender las demás leyes o normativas que están cobijando y que en algún momento nos pueden excluir en dado caso de que no nos veamos responsables de generar una factura electrónica o un documento equivalente. Las otras personas obligadas a
a facturar o a generar documento equivalente son los comerciantes importadores o prestadores de servicio a consumidores finales. Digamos, en general, pues, como se dan cuenta, cobijan a todo el comercio en general. Y el quinto punto tiene una gran particularidad, los tipógrafos y litógrafos. Uno diría, bueno, ¿por qué se enfocan y no lo llevan a un global de comerciantes, a los tipógrafos y a los litógrafos? Y esto es supremamente importante por una medida que la DIAN ha dado de posibilidad a los obligados a facturar electrónicamente, y es la facturación en contingencia, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, y es que un tipógrafo y un litógrafo hoy que generan los talonarios o la facturación en papel que nosotros podemos utilizar, y que para el caso de la facturación electrónica va a ser un medio de contingencia en dado caso de que tengamos problemas técnicos para poder generar factura electrónica. Pero para que un tipógrafo y un litógrafo puedan emitir este tipo de talonarios, tienen unas obligaciones y unas responsabilidades. Y una de estas responsabilidades es que tienen que cumplir con las características de obligación de generar factura y documento equivalente, y a su vez tienen que hacer su proceso de transición para volverse obligados a facturar electrónicamente. Por tal motivo, un tipógrafo o un litógrafo que no cumpla con las responsabilidades de facturación y haga la transición a facturación electrónica, no podría prestar el servicio de generación de estos talonarios o facturación en papel para los contribuyentes que sí cumplen con el proceso. Y el punto 6 de los obligados a facturar son los contribuyentes del régimen simple de tributación. Este nuevo régimen que nació, o digamos que se modificó y cogió mucha fuerza en el año 2019, donde se le permitió a los comerciantes o a las personas naturales que en algún momento llevaran a cabo negocios, tuvieran la posibilidad de acogerse a una nueva figura, a una nueva personería, la cual le permitía generar una optimización, llamémoslo, declaraciones de impuestos que se tienen que presentar. Entonces, para ese motivo se generó el régimen simple de tributación, y este régimen simple de tributación, pues la gran particularidad que tiene es que cuando tú te creas como régimen simple, desde el principio, una de las responsabilidades que tienes como régimen simple es que tienes que empezar a facturar electrónicamente. Entonces, estos son los 6 grupos de obligados a facturar electrónicamente, que los pueden conseguir, como les decía, en la resolución 42 el artículo 6 de la resolución 42 del año 2020. Posteriormente, y antes de iniciar con todo el proceso de profundidad con respecto a la facturación electrónica, la misma resolución nos habla en el artículo 7 de los no obligados a expedir factura de venta. Y cuando hablan de no obligados a expedir factura electrónica, factura de venta, perdón, o documento equivalente, nos hablan particularmente de 8 grupos en los cuales el primero son los bancos o corporaciones financieras, posteriormente las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, si nos damos cuenta, estos dos primeros puntos tienen contemplado particularmente entidades que tengan que ver con el sector financiero y que tengan unas características institucionales con el tema de financiamiento, muy posiblemente cobijados por circulares o por temas jurídicos de la Superintendencia Financiera. El tercer punto nos habla de las personas naturales, que trata el artículo 437 del Estatuto Tributario, en sus parágrafos 3 y en su parágrafo, nos dice el parágrafo 3 y el parágrafo 5 del artículo 437. Si nosotros nos vamos allí, de manera breve, podemos decir que estos parágrafos nos hablan precisamente de aquellos responsables del impuesto del IVA, pero ponen una limitante, y es una limitante que posteriormente vamos a ver que la aplican también a las personas naturales, y es que la actividad de donde provienen sus ingresos se tiene que validar que los ingresos brutos obtenidos en el año anterior
sean inferiores a 3.500 VTs. Si tú estás dentro de esta categoría, podrías decir que no estás obligado a facturar o a generar documento equivalente. Adicionalmente, incluye a las personas naturales con las mismas características. Entonces, tenemos en cuenta que al final, para el caso de las personas naturales, tanto estén responsabilizadas del IVA o del impoconsumo, van a tener una particularidad, y es que pueden en algún momento verse excluidos de la responsabilidad en caso de que sus ingresos brutos del año anterior no superen los 3.500 VTs. También nos habla de las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten servicio de transporte público urbano o metropolitano. Esta es como una actividad específica que se ha acordado para que también se contemple dentro de los no obligados a facturar o a generar documento equivalente. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal, o los pensionados en caso de que sus ingresos deriven de estas actividades de relación laboral, que en pocas palabras, haciendo, digamos, una reseña muy pequeña, estábamos hablando de los empleados o personas que están pensionadas a partir de una relación laboral anterior a su pensión, que también se verían, en pocas palabras, incluidos dentro de los no obligados a expedir. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o no gravados de IVA, y acá recalcan lo de los VTs de los ingresos brutos del año anterior. Ustedes se dan cuenta, en el numeral 7 del artículo 7 nos indican que las personas naturales que son responsables de IVA, pero que no, los bienes están excluidos o los servicios que prestan no son gravados por el impuesto del IVA, y que sus ingresos brutos del año anterior son inferiores a 3.500 VTs, no son obligados a generar factura o documento equivalente. Por último, los prestadores de servicio desde el exterior. Entonces, en primera instancia, como conclusión, podemos decir que en el artículo 6 y en el artículo 7 de la resolución 42 vamos a encontrar las características que nos dicen si soy obligado a generar factura o no soy generado a generar factura o documento equivalente. Este es un punto supremamente importante para poder encasillar en lo que tiene que ver la normatividad con respecto a lo que viene de la obligación. Y en primera instancia, para también dejar claridad, estamos en un proceso de transición que se termina el 1 de noviembre de 2020 para la primera fase del proyecto, que es la factura electrónica, ¿sí? Todos los que generan facturación o los que ya no se encuentren dentro de los documentos equivalentes que están viendo en pantalla y que manejaban anteriormente documento equivalente, ya están obligados a facturar electrónicamente, y su fecha límite, según la obligatoriedad, es el 1 de noviembre del 2020. O sea, estamos en pocas palabras a 10 días de que se cumpla el total de obligatoriedad para quienes tienen que generar este documento. Entonces, ¿quiénes tienen que facturar electrónicamente adicional a ello? Los que venían manejando documentos equivalentes que ya no aparecen dentro de los 12 que se encuentran en pantalla. Entonces, si tú manejabas una máquina PLU en tu comercio, tienes que tomar una decisión: o te pasas a la facturación POS, o sea, adquieres un sistema POS para ganar un poco de tiempo. Digo ganar un poco de tiempo porque definitivamente al 30 de junio del 2021 estarías migrando de todas maneras a los documentos electrónicos. Si no vas a migrar a un sistema POS, tendrías que generar factura electrónica por obligatoriedad. O digamos, si tú manejas comprobantes de pago, ya los comprobantes de pago no se encuentran dentro de estos 12 documentos equivalentes. Las matrículas educativas, en dado caso de que tú seas una institución de educación, ya no están cobijados por documento equivalente. Las aseguradoras que manejan pólizas, ya las pólizas no son un documento equivalente.
Y asimismo se han venido eliminando documentos equivalentes. Inicialmente hablábamos de 27 documentos equivalentes, hoy solamente quedan 12, que son los que ven en pantalla. POS, boletería, tiquetes, tanto de transporte aéreo como terrestre, documentos de juegos de azar o juegos localizados, extractos de fiducias, peajes, operaciones en bolsa de valores, todo lo que son documentos agropecuarios o documentos de servicio público domiciliarios. Esos son los únicos documentos equivalentes que hoy en día existen. Si en algún momento no se está cobijado por esto, se diría que se ve incluido dentro de la transición de factura electrónica. Eh, entonces, entendiendo esto, les voy a comentar lo siguiente. Hoy en día se está haciendo una evolución y el proyecto de facturación electrónica no culmina con lo que es la normativa para la comercialización. Es un proyecto que involucra muchísimas más adendas que se van a ir dando en el tiempo. Digamos, es un proyecto a largo plazo que fácilmente estamos empezando. Podemos decir que 2019 y 2020 son el inicio del proyecto. ¿Con qué se inicia? Se inicia con la posibilidad de control fiscal a los responsables o declarantes, ¿sí? Los que hoy en día son responsables de un impuesto y lo que buscamos es buscar la mejor manera de control de esas declaraciones. Por tal motivo, la DIAN ha contemplado diferentes fases del proyecto. 1 de noviembre se cumple la primera fase factura electrónica. Si ustedes en algún momento tienen alguna actividad económica que aplica y lo manejan como persona de régimen simplificado, a partir de la actividad económica principal se tienen que acoger a un calendario. Ese calendario creo que ya no es desconocido para nadie, la DIAN lo permite consultar, lo podemos consultar en cualquier momento y allí podemos identificar desde qué momento yo tenía que empezar a facturar electrónicamente. Teniendo en cuenta que el último grupo del calendario, para que lo tengamos en cuenta y con mención a las personas naturales, el último grupo del calendario son las personas naturales que generan o prestan servicios o actividades y que sus ingresos brutos del año anterior son mayores a 3.500 VTs. O sea, cualquier persona natural que genere ingresos mayores a 3.500 VTs estaría en la obligación de entrar al modelo de facturación electrónica. Solo estaría excluido en dado caso de que le aplique algún condicional del artículo 7 que les estaba comentando anteriormente. Si no es así, es importante tener en cuenta que estamos en un punto crucial. Realmente ya faltan 10 días y puede ser que por X o Y motivo yo aún no he hecho el proceso de facturación electrónica. En ese caso nosotros, pues por un lado, nosotros como Momentum Group los podemos colaborar. Tenemos procesos que ahora más adelante van a conocer con Paola, en el cual muy rápidamente puedes hacer un proceso de facturación electrónica y de todo lo que se viene, porque acá no solamente hablamos de facturación electrónica, sino que muy posiblemente ustedes van a verse incluidos dentro de demás procesos. ¿Qué viene después del 1 de noviembre? Resulta que la DIAN ya está trabajando en un proceso en el cual nace una nueva resolución. Ya digamos que no vamos a dejar de un lado la resolución 42, pero vamos a tener que complementarla con una nueva resolución. Y esta nueva resolución tiene varias particularidades. Primero que todo, cuenta con 2 anexos técnicos. El anexo técnico que veníamos conociendo de documentos electrónicos, ¿sí? Que hoy en día manejábamos el anexo técnico 1.7 de la versión 2020, que es el que aplica hoy en día y que en pocas palabras nos indica cómo hay que transmitirle a la DIAN los documentos electrónicos de manera técnica. Ese anexo técnico va a tener una evolución, va a pasar del 1.7 versión 2020, va a pasar al 1.8. ¿Eso qué quiere decir? Que muy posiblemente
la facturación electrónica va a tener mayores validaciones, porque una gran particularidad de la facturación electrónica es que cualquier documento transmitido es validado. Es validado para garantizar que sea homogéneo, no solamente en la manera en que transmite los datos, sino en los datos que está transmitiendo, que sean datos consistentes. Entonces, ese es el primer gran cambio que vamos a tener a partir del 1 de noviembre. Vamos a empezar a ver que hay una transición de nuevas validaciones. Pero adicionalmente se incluyen 3 documentos que van a empezar su transición a convertirse en un documento electrónico. El primer documento, y creo que ya de pronto hemos escuchado y nos debe interesar muchísimo como profesionales independientes o personas que trabajamos bajo las características de la figura persona natural, y es el documento soporte de adquisiciones. Entonces, nosotros tuvimos un primer acercamiento con el documento soporte de adquisiciones a nivel normativo de la facturación electrónica en julio de este año. Las diferentes organizaciones ya manejaban los documentos soporte de adquisiciones para las compras que realizaban a los no obligados a facturar. Cuando yo como empresa, y voy a poner un ejemplo, yo como en el caso de Mentum Group, contrato a una persona natural y esta persona natural no tiene la obligación de facturar electrónicamente, yo debo generar un soporte sobre la adquisición del bien o del servicio que le estoy comprando a esa persona natural. Hoy en día, a partir de julio, la DIAN empezó a controlar mucho más este documento. Lo primero que indica la DIAN es: voy a asignar una numeración controlada para este tipo de documentación. Entonces, las empresas que le adquieren servicios a las personas naturales o a los no obligados a facturar deben solicitar una nueva numeración a la DIAN, no una numeración de facturación, sino una numeración de documentos soporte de adquisiciones. Y la DIAN va a empezar a controlar esto como lo hace normalmente con las resoluciones de facturación en las diferentes numeraciones que nos activan. Ese es el primer punto que llevó a cabo la DIAN en este año. Posteriormente, lo que indica la DIAN y que vamos a ver en la resolución que se está construyendo y que van a conocer en los próximos días es que el documento soporte de adquisiciones se tiene que transmitir electrónicamente ante la DIAN. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es muy importante tenerlo claro, que las empresas que nos adquieren servicios, en dado caso de que yo los preste como una persona independiente, como una persona natural, y que normalmente estoy acostumbrado a la cuenta de cobro, ellos van a tener que transmitir el formalismo de la compra que me hicieron, van a tener que transmitirlo a la DIAN. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva un gran cambio, porque ¿qué ocurre? Resulta que al final aquel adquiriente, cuando es una empresa y le está adquiriendo servicios a diferentes personas en las cuales tiene proveedores que son obligados o no obligados a facturar, van a empezar a generar un cambio en sus políticas de proveedores. Van a empezar a ver cómo optimizar el proceso para que no se les vuelva un cuello de botella y no sean ineficientes en el proceso de recepción de documentos. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que en la ley también se habla de algo que se llama aceptación tácita. Y la aceptación tácita puede aplicar en este momento a partir de que un documento sea entregado y se pueda hacer que la mercancía o el servicio ya ha sido prestado. Entonces, las organizaciones no pueden permitir que en todo momento aparezca la aceptación tácita. Entonces, están optimizando sus procesos de compras y de proveeduría para que cuando un proveedor les entregue, bien sea una cuenta de cobro o una factura, ellos puedan de manera rápida hacer validaciones y hacer controles y asimismo poder dar una aceptación o un rechazo en un tiempo válido y que no aplique la aceptación tácita. Entonces, ¿qué está generando esto en las organizaciones? Los cambios en las políticas, y en muchas organizaciones pueden tomar una decisión. Pueden tomar la decisión de aceptar la cuenta de cobro y hacer el documento soporte de adquisiciones, o dos, podrían tomar la decisión
de exigir a todos sus proveedores facturar electrónicamente. En ese caso, pueda que yo no esté obligado a facturar electrónicamente, pero en algún momento puedo llegar a necesitar tomar una decisión de cómo me voy a comportar, qué personería voy a manejar, si yo quiero venderle mis servicios a una organización o a un adquiriente que tenga dentro de sus políticas de que necesariamente le tengo que facturar electrónicamente. Entonces, esto se vuelve, en pocas palabras, una bola de nieve que nos va a cobijar absolutamente todos. En algún momento yo puedo decir, sí, pero es que yo no tengo la obligación de facturar electrónicamente. Sí, pero mi adquiriente también puede decir, bueno, pero si tú no me facturas electrónicamente, yo simplemente no te compro. Entonces toma una decisión, o facturas electrónicamente o no facturas electrónicamente. Puede ocurrir esas situaciones. Y eso lo estamos viviendo hoy en día con el POS. Y les voy a colocar el ejemplo del POS. Resulta que el POS todavía es un documento equivalente a nivel comercial. Según la normativa de la resolución 42, se indica que el 30 de junio del 2021, el documento equivalente, en este caso el POS, que es uno de ellos, se convierte en documento electrónico, documento equivalente electrónico. Anteriormente sigue siendo un documento válido para la negociación, pero resulta que para la declaración o para todo lo que es a nivel de tributación, no es un documento soporte que me permita generar los impuestos descontables o los deducibles en gastos y costos. Entonces, ¿esto qué está generando? En pocas palabras, si yo soy una persona que declara impuestos, bien sea empresa o persona natural que tiene la obligación de declarar y va a un comercio, les voy a poner el ejemplo de las grandes superficies. Voy a un comercio y voy y compro un televisor en la gran superficie, paso por la registradora y me dan la tirilla y resulta que ese televisor es para la empresa, para la oficina y lo necesito incluir dentro de los gastos que ha tenido la empresa, tengo que exigir la factura electrónica. Si yo no exijo la factura electrónica a partir del 1 de noviembre, así tenga la tirilla POS, no tendría el soporte legal para poder descontar ese gasto, ese costo de mis declaraciones. Entonces, eso mismo ocurre con las empresas cuando le adquieren servicios a los no obligados a facturar. Ellos van a decir, o tengo que generar el documento equivalente, pero esto significa generar un proceso adicional en mi organización, el cual me puede traer pues ciertas ventajas, pero adicionalmente es una carga operativa más para mí, que yo podría reducir en dado caso de que solamente tenga proveedores que facturen electrónicamente. Y eso, digamos que nosotros desde el lado de proveedor no lo podemos controlar. La organización puede tomar sus decisiones. Tanto así que hoy en día hay organizaciones que fácilmente cuando tú te registras como proveedor de ellos, inmediatamente te mandan las políticas de documentos electrónicos y te dice, mira, me tienes que facturar electrónicamente y estas son las características. Entonces, es importante tener en cuenta que a pesar de que hay un artículo y que sí, hay unos obligados y no obligados, en algún momento nos podemos ver impactados por la facturación electrónica. Y si no nos vemos impactados por la facturación electrónica, en algún momento nos podemos ver impactados por algún otro documento electrónico. Adicionalmente al documento soporte de adquisiciones que habla la resolución 42 y que se va a exponer en la nueva resolución y se va a dar a conocer que se convierte en un documento electrónico, la nómina también se va a convertir en documento electrónico y los documentos de importación y exportación también se van a volver documentos electrónicos. Estos son los 3 primeros documentos que se van a convertir electrónicos de todos los procesos o escenarios que tenemos de negociación en el país. Adicional a ello, va a llegar el otro anexo técnico de lo que les comentaba, que es el anexo técnico Radian. Se llama así, Radian. ¿Por qué se llama anexo técnico Radian? Radian es el nombre con el cual se bautizó el proyecto al software que está implementando la DIAN para todo lo que es el factoring, el manejo y la circularización de facturas electrónicas como título o valor para que puedan ser endosadas en el mercado.
Entonces, ya se nos va a dar a conocer todas las características técnicas para esta circularización de facturas electrónicas y poder participar en ese mercado. Este es un tema pues bastante interesante porque este modelo Radian permite que cualquier organización o cualquier persona que esté facturando electrónicamente puede participar. Esto genera realmente un valor porque si tú o tu operación o tus servicios dependen en algún momento del pronto pago, que a pesar de que se está trabajando una ley para que no sea tan largo los plazos de pago como hoy en día son, pueda que tengas una necesidad inmediata y lastimosamente se te da, digamos que se te dio la oportunidad de prestar un servicio a una gran compañía, pero te puedes encontrar con que esa compañía lo mínimo que te paga es a 30 días y tú necesitas el dinero ya para poder llevar a cabo la operación. Entonces, el Radian nos va a permitir poner a circular esos procesos. Y es un tema bastante interesante porque todo esto ocurre a partir de una representación y la representación inicial, ¿quiénes somos los proveedores tecnológicos? Si ustedes están con un proveedor tecnológico, van a tener un representante ante el Radian que les va a permitir poner a circular en algún momento sus documentos electrónicos para poder participar de este mercado de endoso de facturas. Entonces, son dos anexos técnicos que acompañan una nueva resolución que está a puertas de salir y que se espera esté implementada en el último trimestre de este año, o sea, lo que es octubre, noviembre y diciembre, para en el mes de enero dar a conocer el calendario de obligación y de transición, así como lo hacemos con la facturación electrónica, para que las empresas y los diferentes obligados empiecen a generar documentos, soporte de adquisiciones electrónicos, nómina electrónica y documentos de importación y exportación electrónicos. Listo. Si quieres, Juan, pasamos a la siguiente como para hacer el cierre. Esto es importante resaltarlo. La parte de documentos, soporte de adquisiciones tiene que ver con este impuesto descontable. Y es que inicialmente se decía que a partir del 1 de enero del 2020 se iban a empezar a aplicar estos porcentajes y solamente podría manejarse ese porcentaje como soporte que no fuera documento tipo factura electrónica. Esto, como entendemos que la obligatoriedad empezó a darse solamente hasta el año 2020 y teníamos hasta el 1 de noviembre del 2020 para poder estar obligados, esto se traslapa a que ya no aplica el 1 de enero del 2020, sino empieza a aplicar a partir del 1 de noviembre del 2020. Entonces, es importante resaltar esto porque, si se dan cuenta, ya las compras que no tengan soporte un documento electrónico ya no se van a aceptar en su totalidad, solamente un porcentaje. Eso conlleva a que toda organización que adquiera servicios va a exigir factura electrónica. Va a empezar a exigir factura electrónica y tenemos que estar preparados para poder facilitarle a nuestros adquirientes ese modelo. Juan, pasamos por favor. Y con toda esta gama de documentos electrónicos viene algo muy importante y es el certificado de firma electrónica. El certificado de firma electrónica también se vuelve una herramienta esencial para el proceso de facturación electrónica. Hoy en día podemos decir que se trabaja en dos políticas de firma electrónica. Tú puedes firmar directamente con el certificado de firma electrónica del proveedor tecnológico, que te lo facilite, que en primera instancia lo que busca es que tengas cobijada la transmisión ante la DIAN, que lo puedas presentar ante la DIAN. Y puedes utilizar certificado de firma electrónica propio, puedes adquirir tu certificado de firma. Nosotros también les podemos colaborar con esas solicitudes de firma electrónica para documentos electrónicos. Y la gran diferencia es que este documento, ese certificado, en dado caso de que tú decidas firmar a nombre propio, te va a permitir que te puedas desenvolver más fácilmente en algún momento en términos legales, en términos jurídicos. En algún momento necesitas
tener maniobrabilidad para el proceso de cobrar una cuenta de cobro, tener que en algún momento soportar eh, la legalidad ante un tribunal para una toma de decisión. Lo que nosotros recomendamos en ese caso es que tengan su propia firma, ya que el proveedor tecnológico al fin y al cabo es un mediador y no se puede responsabilizar de lo que viene en la factura. Entonces, nosotros transmitimos, somos unos traductores que al final lo que hacemos es tomar lo que tú haces en el día a día, lo transmitimos en el idioma que entiende la DIAN, certificando la autenticidad y la unicidad del documento, ¿sí? Del documento. Pero la información que tú transmites, nosotros no la podemos garantizar porque esa información es del obligado a facturar. Entonces, cuando tú te ves en temas jurídicos, es la información la que tienes que garantizar. Por tal motivo, en esos escenarios, pues lo que nosotros recomendamos es que se cuente con un certificado de firma electrónica propio. Pero tienes los dos modelos. Eh, Sigamos, Juan. Por último, es importante resaltar el tema de la contingencia y lo veíamos inicialmente con respecto a la contingencia, a los tipógrafos y litógrafos cuando hablábamos de los obligados a facturar. Las contingencias, existen dos contingencias. Digamos que la más común y la que nosotros siempre vamos a conocer es la contingencia DIAN porque es la que esperamos que no se dé, pero que sea la más común. La otra contingencia es la contingencia del obligado a facturar, que de nuestro lado nosotros decimos no debería pasar. Y ya les digo por qué. La contingencia de la DIAN es, en pocas palabras, cuando la DIAN no puede entregar, no puede recibirnos, perdón, los documentos y en algún momento presenta algún tipo de caída o de mantenimiento y nosotros no podemos entregar los documentos porque el servicio de la DIAN no está disponible. En ese caso, nosotros tenemos un procedimiento que tenemos que seguir y ese es uno de los puntos que nosotros garantizamos como proveedores tecnológicos. Y es importante resaltarlo acá porque cuando tú manejas, nosotros entendemos que la DIAN te da una herramienta gratuita para facturar y tú eres independiente y tú puedes estar pensando, bueno, yo hago poquitas facturas, más bien las hago directamente en la DIAN. Cuando tú te vas directamente a la DIAN, empiezas pues a depender de la disponibilidad de la DIAN, de los niveles de servicio de la DIAN y de los respaldos que te dé la DIAN, ¿sí? Y en eso es importante resaltarlo, porque cuando tú adquieres el servicio con un proveedor tecnológico, tú firmas un contrato. Y cuando firmas un contrato viene con niveles de servicio, viene con respaldos de información, en la cual nosotros, desde nuestro lado, nosotros garantizamos replicación, backups, contingencia, garantizamos eh, el servicio, la disponibilidad del servicio para que tú puedas facturar en cualquier momento. Garantizamos que no vas a tener pérdidas de la información, que vas a estar cobijado por la seguridad de la información en el ISO 27001, que muy posiblemente tú no vas a poder firmar algo así con la DIAN. En la DIAN al final vas a tener que estar, pues digamos que en pocas palabras, tienes la herramienta, chévere, tienes la herramienta, tienes la disposición, pero pues aceptas unos términos y condiciones que te indican allá en esa herramienta. Al final con nosotros es como si tú tuvieras una máquina propia en la cual guardas absolutamente todo y nosotros te garantizamos absolutamente todo lo que tengas allí. Eso es un punto importante. Y acá tenemos que ver por qué en la normativa se incluye una contingencia DIAN, porque efectivamente la DIAN puede tener contingencias, que es algo que con la disponibilidad que nosotros ofrecemos, que hoy en día es del 99.98%, o sea, es casi el 100% de disponibilidad que tú vas a tener, que en pocas palabras, que quiero facturar a las 12 de la noche, que quiero facturar a la 1 de la mañana, que quiero facturar a las 6 de la tarde, un domingo, un sábado, vas a tener la disponibilidad de la plataforma. Y no solamente la disponibilidad, sino vas a tener los respaldos, el almacenamiento, todo esto que en algún momento tú tengas que consultar un documento, que tengas que descargar una información, lo puedas hacer sin ningún problema. Eh, Esta contingencia de la DIAN nosotros la manejamos y nosotros la respaldamos. Entonces, si tú estás en algún momento con Mentu Group, no vas a tener preocupación por la contingencia de la DIAN porque nosotros respaldamos esa contingencia como proveedores tecnológicos. Pero la que sí te puedes ver particularmente si no tienes un respaldo de proveedor tecnológico es la contingencia
tecnológica, la contingencia del obligado a facturar electrónicamente, que es la otra contingencia. Esa contingencia indica que si en dado caso tú no puedes emitir factura electrónica y ya estás obligado a facturar electrónicamente, tienes que hacer un procedimiento que es bastante dispendioso eh, para poder utilizar lo que conocemos como factura en talonario o papel. Entonces, la DIAN indica que en primera instancia, cuando tú entras en contingencia, tienes que pedir una autorización a la DIAN indicando por qué entraste en contingencia y cuándo vas a salir de esa contingencia. A partir de esa comunicación que tú le envías a la DIAN puede determinar si te autoriza o no a entrar en contingencia de facturador electrónico. Y a partir de esa autorización, tú tienes que pedir una numeración de facturación en talonario papel, tienes que emitir el talonario en una litografía o tipografía que tenga las características que anteriormente mencionábamos, o sea, que sea obligado a facturar y que esté facturando electrónicamente, y hacer los documentos en ese tipo de talonario o en ese tipo de factura de papel que esa tipografía o litografía te generó con esa numeración que te entregó la DIAN. Pero adicionalmente, cuando termines la contingencia, tienes que transcribir toda esa información para podérsela transmitir a la DIAN. Entonces, si se dan cuenta, lo conté muy brevemente, pero el proceso es muy dispendioso, el de contingencia del obligado a facturar electrónicamente, y es algo que nosotros también como Momentum Group buscamos que no se presente. Como nosotros te garantizamos la disponibilidad del servicio, tú puedes tener un sistema alterno en el cual facturas. Si en dado caso tienes otro sistema de facturación y lo que haces es transmitir la información de manera integral. Pero si en dado caso también lo haces por el portal, pues simplemente con nuestros niveles de servicio nosotros te garantizamos que siempre vas a tener la disponibilidad del portal para poder facturar electrónicamente, generar tus notas y adicionalmente vas a tener la posibilidad de incluir los documentos soporte de adquisiciones en dado caso de que tú tengas también proveedores y necesites dejar el documento soporte de adquisiciones electrónico, y estamos evolucionando en estos días para tener el respectivo maestro de registro de transmisión de la nómina electrónica y los documentos de importación y exportación. Eso que te permite que a pesar de que tú no tengas un sistema especializado o un ERP robusto o con muchas características, en nuestro portal vas a tener cada una de los componentes que necesitas para transmitir los documentos electrónicos que vayan solicitándose para la DIAN. No solamente facturas, sino todos los que tú puedas necesitar para tu operación. Eso quería comentarles el día de hoy, inicialmente para darles un contexto de la normativa. Pues Ana María, si quieres empezamos con las preguntas, inquietudes que se tengan. Voy a hacer una moción de orden, si Carlos aprueba. Podríamos que Paola presente el producto o presente la herramienta y la autogestión corto. Mientras tanto, las personas van generando las preguntas para ordenarlas y contestarlas como en paquetico. ¿Qué opina? Me parece perfecto, para que con eso le damos tiempo a las personas que incluyan las preguntas en el chat y Correcto. vamos avanzando. Entonces, la dinámica es, ponen las preguntas en el chat, Ana María las revisa, se las transfiere a Carlos, él las va armando, y mientras tanto, Paola presenta el tema de la herramienta y la autogestión de la plataforma. Entonces, Paola ya puede comenzar. Paola tiene que presentar su pantalla. Estos son los puntos. Paola. Listo, sí, buenos días a todos. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces,
Entonces, bueno, como lo mencionaba Carlos, pues en nuestra herramienta de Documenteme ustedes van a poder hacer todo su proceso de facturación electrónica de una forma muy fácil y muy rápida, ya que en nuestra plataforma, con los videos, los instructivos que nosotros les suministramos, ustedes pueden realizar unas configuraciones básicas para poder generar sus documentos y sin tener que depender, por ejemplo, de un consultor o de una persona que les vaya indicando cómo hacer su proceso. Esto lo pueden hacer de una forma muy fácil por medio de los videos y de los instructivos que nosotros les suministramos. En nuestra plataforma se realizan unas configuraciones básicas que son clientes, un vendedor y los tipos de producto, los productos y servicios que se van a facturar. Esto es lo único que debemos configurar nosotros mismos para poder generar estos documentos. Entonces vamos a ver esta configuración, vamos a ver también un tablero en donde podemos hacerle seguimiento a todos los documentos que nosotros generamos y verificar en el momento en que nuestro cliente recibe el documento, en el momento en que el cliente abre el correo, y se va a ver una trazabilidad de fechas y horas en los que nuestro cliente abre el documento, acepta o rechaza ese documento. Y por último, vamos a ver lo que es expediente electrónico. El expediente electrónico es que podemos adjuntar soportes a todos nuestros documentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una orden de servicio, una remisión, un tipo de documento que nos exija nuestro cliente para poder aceptar la factura, también tenemos esta posibilidad de realizarlo entonces en la plataforma. Me voy a ir entonces a mi plataforma. Aquí cuando ingresamos, lo primero que vamos a encontrar es esta pantalla. Esta es nuestra pantalla de inicio. Aquí en esta primera página vamos a poder ver los indicadores que son como las estadísticas de todos nuestros documentos a medida que los vamos generando. Podemos filtrarlo por un rango de fecha determinado y podemos filtrar también por tipos de documento, ya sea por facturas, notas débito o notas crédito. Y vamos a empezar a ver un movimiento de todos esos documentos y los estados de acuerdo tanto a la DIAN como a nuestros clientes. Vamos a ver el estado y la cantidad de los documentos que estén fallidos o exitosos por la DIAN y también la cantidad y el porcentaje de los documentos que estén enviados, aceptados o rechazados por todos nuestros clientes. Ahora, para la emisión de los documentos, me voy a ir a mi menú de administración y en parámetros generales es donde vamos a realizar esta configuración y estos puntos básicos que les mencioné anteriormente. Me voy a ir primero que todo a mi administración de clientes. Aquí es por donde voy a generar la configuración de los clientes a los que les voy a generar mis facturas. Aquí entonces quería mostrarles la ficha en la que generalmente nos preguntamos, bueno, para la creación del cliente nos piden los datos básicos, un correo que es súper importante porque a ese correo es al que se le va a enviar el documento electrónicamente. Nos pide unas responsabilidades fiscales, de qué régimen es nuestro cliente y muchas veces nos preguntamos de dónde sacamos esa información si no la conocemos. Entonces quería mostrarles aquí, esta información siempre la vamos a poder revisar desde el root. Entonces es importante pues tener por lo menos el root de nuestro cliente para poder realizar esta configuración y que no vayamos a tener dudas sobre esa configuración. Entonces en un root de nuestro cliente vamos a poder encontrar en la casilla 94 si es una persona jurídica o es una persona natural, que es un campo que nos pide en la ficha para crear nuestro cliente. Y también nos van a pedir lo que son las responsabilidades.
Entonces, igualmente en el root, en la casilla 53, vamos a encontrar las responsabilidades de ese tercero. Vamos a encontrar si es responsable de IVA o no responsable de IVA, que es el régimen al que debemos asociarle cuando estemos creando nuestro tercero. Y adicional a eso, aquí vemos las responsabilidades, los códigos, que a partir del 1 de agosto del 2020 son los únicos que va a validar la DIAN, que son gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención de IVA y régimen simple de tributación. De igual manera, estos códigos también los podemos encontrar en esta parte de las responsabilidades dentro del root de nuestro cliente. Entonces me voy a ir aquí nuevamente para la administración de clientes y vamos a ver entonces la ficha para poderles indicar dónde es la creación de ese tercero. Discúlpenme en un momento. Bueno, mientras me cargue aquí la página, adicional a la creación de ese cliente, entonces también debemos configurar un vendedor. El vendedor en la plataforma, por lo general, está configurada por defecto un vendedor de notas. ¿Qué pasa con esto? Entonces siempre debemos tener configurados dos vendedores, uno para en el momento en que generamos todas nuestras facturas y otro en el momento en que generamos notas débito o notas crédito. Entonces ya nos vamos a ir para allá. Aquí estoy ingresando a la ficha de mi cliente. Entonces, aquí es una información que toda la podemos encontrar en el root. Vamos a diligenciar el tipo de documento, es decir, si es un NID, una cédula, el número de ese documento. Aquí tenemos para diligenciar el primer nombre, en caso de que sea una persona natural, segundo nombre y apellidos. Aquí automáticamente nos va a salir el nombre, de acuerdo a cómo lo hayamos diligenciado en la parte de arriba. Tenemos que diligenciar la dirección, el teléfono, el email que les mencionaba es importante para que se envíen los documentos a este correo. Si tenemos página web la diligenciamos. Y aquí entonces vamos a encontrar una serie de casillas que podemos buscar por medio de la lupa. Entonces vamos a encontrar la lista de los países, de las ciudades, las localidades. Lista de precios, que es un campo genérico, también lo debemos escoger. Y aquí por último vamos a encontrar el régimen tributario. Aquí me voy a entrar un poco y les voy a mostrar los únicos que en este momento está validando la DIAN. Son 48 responsable de IVA o 49 no responsable de IVA. Esta es la información que les mencionaba, la podemos encontrar en el root de nuestro cliente. Después nos pide la clasificación jurídica. Esta es la que les mencionaba, la podemos encontrar en la casilla 24 si es persona jurídica o persona natural. Y por último, las responsabilidades fiscales. Aquí igualmente vamos a encontrar los 5 códigos que está validando la DIAN y aquí debemos escoger por lo menos uno de estos 5. Aquí es importante tener en cuenta, hay veces no encontramos ninguno de estos en nuestro root, en el root del cliente. Entonces lo que debemos hacer es siempre escoger este último, que es uno genérico y siempre debemos asignárselo en caso de que nuestro tercero no corresponda a ninguno de los primeros 4. Ya teniendo esta información diligenciada, entonces guardamos y cerramos y ya nos queda nuestro cliente. Ahora me voy a ir nuevamente por administración, parámetros generales y en los vendedores, como les mencionaba, entonces debemos generar un vendedor, puede ser
nosotros mismos si somos una persona natural, o puede ser el nombre de la empresa en caso de que sea una empresa constituida, puede ser el nombre de la empresa. Y un vendedor que sea con código 0. Este lo pide la plataforma para generar notas débito o notas crédito. Aquí de igual manera es muy sencillo crearlo, nos vamos por el más, escogemos el tipo de documento, aquí siempre por la lupa vamos a tener una lista para escoger ese concepto, ese tipo de documento, lo seleccionamos, el código se refiere al número de ese documento y el nombre. Entonces, por lo menos debemos tener configurados estos dos vendedores. Ahora, el otro punto básico para configurar son los tipos de producto y productos y servicios. Tenemos estos dos campos porque, por ejemplo, facturamos servicios, pero dentro de esos servicios podemos facturar, no sé, por ejemplo, honorarios y arrendamientos. Entonces son dos categorías que puede ser que una genere IVA y la otra no genere IVA. Entonces, por eso debemos crear cada tipo de producto. En los tipos de productos o servicios, tenemos la opción de aquí asignarle el impuesto. Y esto se configura para que cuando vayamos a generar nuestra factura, ya automáticamente le genere el impuesto que le hayamos asignado desde este tipo de producto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el de servicios. Para la creación, podemos generarle en el código, es un consecutivo, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y el nombre. Ahora, nuevamente por administración, parámetros generales, podemos ir a productos y servicios, que estos son los que se nos van a ver reflejados ya en el momento de generar nuestros detalles de factura. Entonces, aquí podemos igualmente colocar un código, puede ser un consecutivo, o si manejamos un código para cada uno de los servicios, este campo es libre, podemos colocar el nombre, marca y modelo se utiliza para productos y es obligatorio si son productos de exportación, de lo contrario podemos dejarlo en blanco. Aquí nos pide una homologación, un código homologado y una unidad de medida. Ya les voy a explicar un poquito esta homologación. Y aquí entonces es donde vamos a asignar el tipo de producto para que nos liquide el respectivo impuesto cuando vayamos a generar las líneas de detalle de nuestra factura. Aquí en la homologación de unidades, entonces esto lo pide la DIAN, y es que la DIAN ya no va a reconocer, por ejemplo, si facturamos una caja, si facturamos por horas, no va a reconocer como tal la caja y la hora, sino que a cada una de estas unidades le asignó un código. Estos códigos podemos encontrarlos entonces igualmente en el anexo técnico de la DIAN. En el punto 6.3.5.1 lo pueden encontrar en la página 237, la homologación de cada una de esas unidades. Por lo general, para servicios, facturamos es por unidad. Entonces, aquí un ejemplo, que igual lo encontramos en el anexo técnico, a la unidad le corresponde el código 94. Por esa razón, aquí en el código homologado, siempre vamos a colocarle 94 y en unidad de medida UND, que es como la manera en que nosotros queremos que aparezca en nuestra representación gráfica. Guardamos y ya tenemos nuestro producto o servicio que vamos a generar en nuestra factura. Esto es lo básico para poder generar nuestros documentos. Ahora nos vamos a ir por emisión documentos, factura, venta. Este es el tablero en donde vamos a ver reflejados todos los documentos, ya sean notas de débito, notas crédito o facturas. Aquí vamos a poder descargar
la representación gráfica de ese documento, vamos a poder descargar el XML y tenemos unas opciones adicionales para realizarlas aquí, que son firmar el documento y enviarlo. ¿Para qué se utiliza esto entonces? Por medio del botón del más, es para generar una nueva factura que se compone de dos partes. Se compone del encabezado y posteriormente de las líneas de los detalles. Entonces aquí encontramos unos campos ya por defecto, que es la sucursal, una lista de precios, el tipo de documento. Desde aquí entonces podemos escoger si la factura va a ser crédito o de contado. Podemos escoger la forma de pago, si va a ser en efectivo, transferencia bancaria, consignación. La resolución la trae por defecto, de acuerdo a cómo la hayamos solicitado en la DIAN. Vamos a escoger las fechas, el cliente, que podemos buscarlo a través de la lupa, lo escogemos, y el vendedor. Entonces el vendedor, recordemos que siempre para las facturas va a ser nosotros mismos si nos creamos como vendedores, o en el caso de que sea una nota débito o crédito, siempre vamos a escoger el vendedor 0. Posterior a esto, entonces, para generar las facturas debemos hacer 4 pasos. El primero es guardar el encabezado, el segundo paso es aplicar la factura, después se firma y por último se envía a la DIAN. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, voy a escoger aquí un cliente, voy a escoger el vendedor. Aquí voy a decir que es en efectivo, de contado, y guardo la factura, el encabezado. Automáticamente se me abren acá las opciones para generar los detalles, lo que voy a facturar. Por medio del más, aquí voy a encontrar los servicios que yo configuré o los productos que configuré. Lo escojo y automáticamente entonces me va a traer acá. Si tuviera el impuesto del IVA, me va a calcular automáticamente. Como este servicio no está asociado a un tipo de producto con IVA, no, ya me dice que el impuesto es 0. Aquí voy a colocar el valor. Aquí ya me trae la unidad de medida, de acuerdo a cómo la configure en el producto. Y este campo, pues podemos colocar un texto libre si lo deseamos. Y aquí me trae el total de esta línea que voy a facturar. Entonces guardamos, cerramos y ya tengo aquí mi servicio que voy a facturar. En caso de que yo quiera generar alguna retención, también puedo hacerlo por medio de este menú. Escojo la retención que deseo, el porcentaje, y aquí me la va a calcular automáticamente. Entonces, después de tener las líneas que voy a facturar, aplico la factura, posteriormente la firmo y por último la envío a la DIAN. Estos son los dos botones que tengo disponibles también en mi tablero, donde voy a ver todos los documentos y que voy a ver la respuesta tanto de la DIAN como del cliente. Entonces aquí lo tenemos. Aquí sobre esta factura vamos a poder ver la fecha de la transacción, el prefijo, el número de la factura, la moneda en que se facturó, las fechas y el cliente al que le facturé. Aquí vamos a poder ver el estado de la DIAN, entonces vamos a poder si está exitoso o fallido el documento, y en envío al cliente vamos a ver si está enviado al cliente, si está aceptado o rechazado por el cliente. Entonces, me quería ir un poquito también a tableros informes. Aquí también podemos hacer el seguimiento a todos los documentos y aquí es donde vamos a ver el registro de fechas y horas del movimiento de nuestros documentos.
Entonces vamos a ver que la factura fue enviada, vamos a ver el número del documento, el usuario de Documenteme que envió ese documento, el email al que se envió, el NID del cliente o cédula, y desde aquí vemos el registro de fechas y horas. Fecha y hora en que se envió el correo, fecha y hora en que nuestro cliente abrió ese correo, la fecha y hora en que él ingresó al link para aceptar o rechazar ese documento, y vemos entonces el registro. En este caso, por ejemplo, se rechazó el documento, entonces vemos fecha y hora en que se rechazó, el motivo de rechazo y la observación, que es un texto que digita manualmente nuestro cliente. De esta manera podemos hacerle seguimiento a todos los documentos. Para generar los documentos y para hacer el proceso de la facturación electrónica, debemos configurar los puntos básicos que les mencioné, después realizar las pruebas y por último solicitar la resolución de facturación electrónica y asociar los prefijos. Una vez ustedes hayan hecho ese proceso, aquí también tenemos la posibilidad de ver esa resolución y de consumirla desde la plataforma de la DIAN. Esto se hace ya finalizando todo el proceso, después de haber realizado las pruebas, de haber solicitado la resolución y asociado los prefijos. Por medio de este botón vamos a obtener toda la información de esa resolución de la DIAN y ya automáticamente va a quedar configurada en la plataforma para la emisión de los documentos. Entonces, Disculpa, Paola, te interrumpo, no se Sí, está viendo señor. tu pantalla. Se Ay, perdió. discúlpenme. Vale. Ya volvimos a ver. Listo, perfecto. Entonces, les explicaba aquí por emisión documentos, entonces podemos obtener la resolución que nosotros hayamos solicitado allá ante la DIAN, y después de haber solicitado y asociado los prefijos, por medio de este botoncito podemos obtener esa información. Es decir, no tenemos que diligenciar ni el número de la resolución, que las fechas, los consecutivos, todo esto ya no lo va a traer automáticamente la plataforma de la DIAN. Y por último, entonces, para adjuntar soportes a las facturas, a los documentos, entonces también lo podemos hacer de una forma muy sencilla, seleccionando el documento, y por medio de este ganchito se nos va a abrir la ventana para poder adjuntar esos soportes. Entonces, simplemente vamos a escoger el documento que queremos anexar a la factura. Se pueden anexar cualquier tipo de documento, ya sea PDFs, JPGs, Word, Excel. Podemos anexar cualquier tipo de estos documentos. Aquí, entonces, por medio del más, vamos a poder escoger una plantilla que igualmente pues se configura anteriormente. Ya en un momento lo miramos. Entonces, vamos a tener acá una descripción del documento. Entonces, podemos escribir, este campo es libre. Entonces, podemos escribir un número, un texto, lo que nosotros queramos, y este es un atributo que es un concepto que se puede configurar también libre desde la plantilla. En este caso, para este tipo de documento, este certificado me pide que diligencie la fecha. Entonces yo voy a diligenciar aquí la fecha en que voy a adjuntar este soporte. Después de tener estos datos, me voy a seleccionar archivo, voy a escoger un documento, como les mencionaba, puede ser PDFs, JPGs, Word, y aquí automáticamente me sale que el archivo está cargado, y aquí ya voy a tener mi soporte de esa factura. El cliente, cuando reciba este documento,
Cuando reciba la factura, a través del link de aceptar o rechazar el documento, va a poder descargar este adjunto sin nosotros tener la necesidad de enviar nuevamente el correo. ¿Correcto? Y ya entonces, por último, lo que se hace es hacerle el seguimiento por el medio de los tableros y verificar que realmente el cliente haya recibido la factura, que haya ingresado y así tener un control sobre todos nuestros documentos. Listo, entonces eso era lo que les quería mostrar con respecto a la plataforma y a su uso, que todo esto de igual manera, si lo van a realizar por medio de los videos, pueden encontrar de igual manera toda la información y es una herramienta que es muy sencilla de utilizar y también muy fácil de configurar. Entonces se puede hacer el proceso de manera ágil, de manera rápida y de una manera en que todos lo podemos ser autogestionables en la herramienta, sin necesidad de depender de pues, otras cosas que nos impidan la configuración y la generación de nuestros documentos. Listo, señor Juan. Entonces no sé si de pronto hayan que hacer alguna otra aclaración o podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Paola. Ahora si quieres pasamos con Carlos para empezar a hacer todo el proceso de las preguntas. Listo, muchas gracias a todos. Gracias, Paola. Bueno, Ana María, tú me indicas. Entonces, la primera pregunta es, ¿la emisión de ese documento equivalente electrónico también se realizará por medio de Documenteme? Si es así, ¿desde cuándo se empezaría a emitir ante la DIAN? Listo. Entonces, resumiendo, nuestra plataforma de facturación electrónica va a contar con todos los componentes requeridos de documentos electrónicos para que ustedes puedan hacer el control, el registro y la transmisión a la DIAN. En este momento, ustedes ya cuentan en Documenteme con facturación electrónica de venta, notas débito, notas crédito y pueden hacer el registro controlado sin transmisión aún a la DIAN del documento soporte de adquisiciones. ¿Listo? Esto ya lo pueden habilitar, simplemente colocando el caso por el CRM o comunicándose con nosotros pueden solicitar la activación del documento soporte de adquisiciones. Este documento en este momento se registra y se controla. ¿Cuándo se empieza a transmitir? Se espera que se empiece a transmitir a partir de enero del 2020, según los calendarios de obligación que nos transmita la DIAN. Que esa resolución pues se espera recibirla en el transcurso del mes de octubre. Entonces, acá en este caso, como para que tengan en cuenta, nosotros vamos a tener todos los componentes y les vamos a facilitar todos los documentos electrónicos que se vayan activando y sean necesarios para la obligatoriedad ante la DIAN. Listo, la siguiente dice, es decir que ustedes nos van a proveer el servicio de todos los documentos electrónicos que exija la DIAN y están cubiertos dentro del contrato que ya tenemos. Ok, sí, efectivamente los vamos a cubrir todos los documentos equivalentes electrónicos. Los trabajamos bajo los mismos niveles de servicio y pues contractualmente lo que sí se tiene que definir es dependiendo la contratación que se realizó, qué servicios tendría incluidos dentro de esa contratación. Pero pues eso digamos que es un tema ya más comercial, pero sí les vamos a suplir, la herramienta va a tener todos los componentes para que puedan hacer la transmisión desde un sistema externo o lo puedan hacer directamente desde el portal como les mostraba Paola. ¿Sí? En dado caso de que ustedes no cuenten con un sistema contable o un sistema ERP, lo pueden hacer directamente en la plataforma también, cualquiera de estos registros. Hoy en día
Como les decía, y resumiendo, vamos a tener, aparte de la factura electrónica de venta, vamos a tener el documento soporte de adquisiciones que ya lo pueden registrar en la plataforma. Vamos a tener el componente maestro de nómina electrónica. No quiere decir que vayamos a liquidar la nómina en Documenteme, sino que van a poder registrar los datos de transmisión, ¿vale? Para la nómina. Los documentos de importación y exportación también vamos a tener los componentes para transmisión aquí. Y los demás documentos que vengan, porque tenemos conocimiento de que se van a transmitir más documentos a nivel logístico. ¿Listo? Entonces, en general sí los van a tener. La parte contractual sí es importante revisarla ya a nivel interno y administrativo de qué tiene incluido dentro del servicio. La siguiente es, buenos días, ¿podrías dejar en pantalla las fechas que se mostraron hace un momento? Deben ser las fechas de que mostraste en la presentación, Carlos. Bueno, permíteme porque me confirman, les voy a mostrar la presentación. ¿Me confirman si la estamos viendo? Ya, ahora. Vale, esto en pocas palabras es un resumen de los calendarios. Recuerden que tenemos 3 calendarios. Tenemos el calendario por actividades económicas, que es el código SIUP o actividad principal, en el cual a partir del 15 de junio, en la resolución 42, nos dicen que a partir del 15 de junio tenemos que empezar a emitir documentos electrónicos clasificados dependiendo de la actividad económica. Entonces teníamos 8 grupos en los cuales inicialmente se hablaban de temas de minería, comunicaciones, en el segundo grupo temas de industria, más a nivel de producción de alimentos, bebidas, textiles, en el tercer grupo ya eran temas más de servicios de arquitectura, ingeniería, salud humana, atención social. En el cuarto grupo se hablaba más con respecto a las organizaciones que brindaran servicios de consultoría jurídico, temas de administración pública, defensa y adicionalmente comercialización, tanto al por mayor como al por menor. Después se hablaba ya de temas de, digamos acá la gran particularidad es que ya se incluían temas de suministro de electricidad, gas, agua, temas de seguros, de la parte financiera y de educación, que este fue un gran cambio que hubo en la resolución 42, es que se incluyeron los documentos equivalentes que ya no eran. Entonces ya las entidades de seguros ya no podían hacer la póliza de seguros simplemente, sino tenían que hacer una factura electrónica por cada póliza, y las entidades educativas ya no hacían simplemente la orden de matrícula y los comprobantes de pago de las pensiones de las mensualidades de los servicios educativos, sino que generaban también un documento electrónico. Y tenían que hacerlo a partir del 1 de octubre. Después viene el grupo 6, que ya son actividades de agricultura, comercio de automotores, temas entretenimiento y recreación, que son los del grupo del 1 de noviembre, junto al grupo 7, que es construcción, transporte y alojamiento. Aquí, digamos que principalmente se acaban los grupos, pero si se dan cuenta, y haciendo anotación al grupo 8, dice otras actividades no clasificadas previamente. O sea, si tú no estás dentro de estas actividades, pero aún así estás obligado porque declaras IVA de impoconsumo, manejas el impuesto del IVA del impoconsumo, o estás clasificado como un obligado a facturar, tienes que al 1 de noviembre estar facturando electrónicamente. Este es el primer calendario de fechas. El segundo calendario es el calendario especial. El calendario especial nos muestra particularmente 3 grupos. El grupo 1, que eran los que venían de la facturación electrónica anterior, que la facturación electrónica anterior era lo que se conocía como factura electrónica validación posterior. Hoy en día, a partir del 2019, estamos en la facturación electrónica validación previa. ¿Qué quiere decir validación previa? Que la DIAN autoriza el documento antes de que tú se lo entregues al cliente o al adquiriente del servicio. ¿Sí? Anteriormente simplemente tú lo entregabas y posteriormente la DIAN decía si lo aceptaba o lo rechazaba, era algo engorroso, por eso se cambió a validación previa. Y aquí, ¿qué indica? Que al 15 de junio todos los que venían del modelo anterior tenían que ya estar en el modelo nuevo.
decía lo del 1 de octubre que entraban las actividades notariales, o sea, las personas naturales que prestan función notarial, la parte de las actividades de seguros, tanto corredores como aseguradoras, la parte de educación entraba en el modelo y tenía la obligación al 1 de octubre, que hoy en día entramos ya varias organizaciones de este tipo. Y tiene la particularidad del 1 de noviembre indicar que las personas naturales cuyos ingresos brutos del año anterior sean superiores a 3.500 VTs tienen que entrar a partir del 1 de noviembre del 2020. Este es el segundo calendario, es el conocido como calendario especial. Importante acá, tener en cuenta que si yo tengo ingresos de más de 3.500 VTs del año 2019, entonces estaríamos hablando de que el 1 de noviembre tengo que empezar a facturar electrónicamente por obligación. Y el tercer calendario es el calendario permanente, y lo que indica el calendario permanente es que en primera instancia, a partir del momento en que hoy en día una empresa sea constituida o una nueva personería sea constituida, tiene 2 meses a partir de la fecha en que adquiera el compromiso como persona en convertirse en facturador electrónico. O sea, ya se vuelve un modelo obligatorio. Los nuevos sujetos que sean creados a nivel de personería jurídica o natural, que cuenten con las características de obligación de facturar, tendrían 2 meses para hacer la transición a la factura electrónica. ¿Listo? Estas son las fechas que ustedes podían ver en la presentación. Luego sigue, según entendí, todos estamos obligados a producir el documento soporte electrónico. Listo, entonces, resumiendo, ¿qué tenemos hoy en día y qué vamos a tener en los próximos meses? Hoy en día tenemos factura electrónica, tenemos notas de débito, notas crédito, tenemos documento soporte de adquisiciones, no documento equivalente, documento soporte de adquisiciones. El documento de soporte de adquisiciones es para soportar la compra de un bien o un servicio aún no obligado a facturar. O sea, si mi proveedor no es obligado a facturar, yo lo puedo soportar con un documento soporte de adquisiciones. Y los que vienen posteriormente, que es la nómina electrónica y los documentos de importación y exportación electrónicos. Estos son los documentos, en pocas palabras, con los que nos encontramos en el año 2020. En el año 2021 nos vamos a encontrar con los demás documentos equivalentes. POS, tiquetes, viajes o otros procesos en bolsas de valores. Bueno, todos los 12 documentos equivalentes que les mostraba en la presentación inicialmente. Bajo esta premisa, debemos tener en cuenta que lo que hoy en día se indica es que si tú le compras a un no obligado a facturar, deberías tener el soporte deberías emitir el soporte de esa compra y entregárselo al no obligado a facturar. En pocas palabras, es como si cambiara la filosofía. Normalmente nosotros lo que hacemos es que cuando prestamos un servicio se le factura al cliente. Entonces tú eres el que emite la factura. Acá la gran diferencia es que tú estás comprando un servicio y el proveedor no te emite la factura, sino que tú emites la compra desde tu adquisición. Entonces tú dices, yo compré, yo soy el que emito el documento. ¿Sí? Es muy similar a una cuenta de cobro, con la gran diferencia de que va a estar controlado por una numeración que entrega la DIAN, y adicionalmente se espera que en enero del 2020 se empiece a transmitir legalmente como un documento electrónico, lo que quiere decir que la DIAN va a tener también en cuenta las compras que tú estás haciendo. Y este es un tema muy importante porque pueda que yo como proveedor no esté obligado a facturar. Le estoy vendiendo a una empresa, digamos que yo, voy a poner un ejemplo, le vendo a Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol me acepta como un no obligado a facturar y me dice, listo, pásame la cuenta de cobro y yo te voy a entregar un documento soporte de adquisiciones. Yo como proveedor debo tener ese documento de soporte de adquisiciones, así mismo como cuando yo vendo con facturación, le debo entregar a mi adquiriente una factura. Entonces, siempre la otra parte, la contraparte, debe tener el documento soporte de quien emitió el documento. En el caso de la factura,
el emisor de factura, el obligado a facturar electrónicamente. En el caso del documento de soporte de adquisiciones, el que compró. ¿Listo? Es el que lo genera. ¿Vale? Todos en cierta parte. En cierta parte todos nos podríamos ver involucrados, efectivamente, porque lo que va a ocurrir es que, recuerden, a partir del 1 de noviembre, lo que no esté soportado en un documento electrónico no va a poder ser deducible o descontable en su 100%. Solamente para el año 2020, a partir del 1 de noviembre, se va a aceptar el 30%. Y para el 2021 ya va a ser solamente el 20% y para el 2022 ya va a ser el 10%. Y después del 2022 ya no va a ser nada que no esté en documento electrónico, ya no va a ser deducible o descontable. Por ende, es importante que al final todos tengamos en cuenta estos tipos de documentos soporte. Exactamente, ¿qué es lo que la DIAN exigiría como transmisión de la nómina? ¿Han mencionado los requisitos para el envío de esta información? Efectivamente, ya estamos hablando de la DIAN con la DIAN de la nómina electrónica. En primera instancia se habla, y ustedes pueden encontrarlo en la resolución 42. Si ustedes ven si quieren saber un poquito más de los documentos que se están convirtiendo en electrónicos en el año 2020, pueden ir al artículo 90 de la resolución 42, que es nuestra Biblia de documentos electrónicos, y allá van a darse cuenta que en uno de sus numerales indica que es toda la información de pagos salariales que incluyan los pagos a seguridad social y temas de parafiscales. En primera instancia, podemos decir que el documento principal que se va a empezar a transmitir es el desprendible de nómina. Entonces, el empleador va a transmitir todos los desprendibles de nómina que se hayan generado en un periodo, con los diferentes conceptos tanto de deducibles como de vengados, ¿sí? Y los va a transmitir uno a uno, o sea, no quiere decir que él que el empleador vaya a transmitir un solo informe con toda la información, no, los transmite a nombre de cada empleado. ¿Qué es lo que ocurre? En pocas palabras, el empleador manda todos los desprendibles de nómina, la DIAN autoriza cada desprendible de nómina y posteriormente se los devuelve al empleador para que el empleador los exponga al empleado. En este caso, lo que nosotros vamos a ayudar es en eso, en transmitir esa nómina liquidada, el final. Nosotros no vamos a liquidar ninguna nómina, sino que el final de la nómina, nosotros lo transmitimos a la DIAN lo autoriza y posteriormente nosotros se lo transmitimos como un documento electrónico, cada desprendible de nómina al empleador, para que el empleador los entregue por los diferentes medios al empleado, que puede ser el portal del empleado, donde el empleado puede descargar los documentos, o el correo electrónico donde tenga su desprendible. Se puede grabar esta reunión en el computador, y la otra factura electrónica queda para trabajar en la nube. No entendí esa última. ¿La factura electrónica queda para trabajar en la nube? ¿Indicas? Sí, eso dice Fabio Cuenca en su pregunta. Digamos que haciendo claridad a toda la plataforma que nosotros ofrecemos es cloud. ¿Qué es la ventaja de que es cloud? Que puedes acceder en el momento que lo requieras por internet, puedes acceder por los diferentes navegadores sin necesidad de preocuparte porque de pronto no estás en un lugar específico. Toda la información la tenemos disponible en todo momento. Eso es supremamente importante porque no quiere decir que simplemente hiciste una factura y quedó por allá y después no la puedes consultar, o si no la imprimiste y la guardaste como PDF en tu computador o algo, ya no la tienes. No, acá en cualquier momento puedes entrar en la plataforma y la vas a poder consultar, la vas a poder descargar, y vas a tener la conservación, que eso es algo muy importante que nosotros ofrecemos, y es la conservación en el tiempo. Mientras tú tengas el servicio con nosotros, vas a tener un almacenamiento en el cual puedes conservar los documentos, por lo menos por el tiempo legalmente indicado
a nivel comercial que se tiene que mantener un documento de tipo factura. Esta es la gran ventaja de este tipo de servicios, la disponibilidad de la información, la inmediatez de la información. Y aparte, como lo veían en la presentación de Paola, ustedes van a contar no solamente con los documentos electrónicos, sino con herramientas que ayudan a optimizar el proceso de la entrega del documento electrónico, como es el expediente electrónico. El expediente electrónico te permite que tú no mandes por un lado la factura electrónica y por el otro lado mandes los soportes, porque a ti te pueden estar pidiendo, mándame la factura, pero adicionale el pago de parafiscales, adicionale la orden de compra que yo te envié, adicionale tu RUT, tu cédula. Entonces, todo esto nosotros lo manejamos como expediente electrónico y te permite que cuando mandes la factura, inmediatamente la mandes con todos los anexos por el mismo medio y no tengas que enviarlo por otro medio que se puede perder, se puede refundir entre correos y al final se te dilate la entrega de la radicación de los documentos a tu adquiriente. Ese tipo de cosas adicionalmente te permite parametrizar, y me parece muy importante eso que nos mostraba Paola. Puedes parametrizar diferentes servicios, puedes parametrizar diferentes listas de precios en dado caso de que tus productos sean variables o tengan diferentes tipos de valores según el tiempo. Todo eso enfocado en la filosofía normal de manejo de productos y servicios y de inventario, que te permite que tú puedas tener tipos de productos en los cuales tengas impuestos definidos, valores definidos y se comporten de manera automática en la liquidación. ¿Me podrías por favor recordar recordar además de la factura y el documento soporte, cuáles más son las operaciones que se van a empezar a generar electrónicamente, por favor? Claro que sí. Recordándolo nuevamente, estamos factura de venta electrónica, documento soporte de adquisiciones, pasamos posteriormente a nómina electrónica, posteriormente a documentos de importación y exportación o documentos aduaneros que se van a convertir electrónicos. Posteriormente pasamos a los documentos equivalentes que se convierten en documento equivalente electrónico. Entonces, cualquier tipo de, digamos, una tirilla de una gasolinera. Por ahí vi algo que hablaban de cómo, cómo soportar los gastos de un taxi o de los gastos de cafetería, o lo que normalmente se gasta cuando tú haces trabajo de pronto que visitando a un cliente y tienes viáticos y tienes que legalizar los restaurantes, los transportes. Normalmente hoy en día la responsabilidad, digamos, para una gasolinera, esto ya es que si ellos pueden generar POS, porque al final eso es como un POS y te pueden entregar POS, pero si tú les exiges la factura electrónica, tienen que generarte factura electrónica de venta. Entonces, todo esto es lo que nos espera en los próximos, les puedo decir, del próximo año. Todo, digamos, hablando de aquí a diciembre del 2021, vamos a tener implementado todo esto que les acabo de decir. Nómina, documentos aduaneros, documentos equivalentes y adicionalmente el documento soporte de adquisiciones. Quiere decir que los gastos por taxis y transportes que no emiten documento, el adquiriente no está obligado a generar documento soporte. El adquiriente no está obligado a generar documento de soporte, pero si quiere volverlos descontables o deducibles, debería exigir el documento de tipo factura. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, muy posiblemente las empresas van a empezar a evaluar conceptos de manejar talonarios o manejar servicios vinculados a empresas de transporte, ¿sí? Teniendo en cuenta y recuerden que dentro de la normatividad, en el artículo 7, que son los no obligados a facturar, aparecen unos transportes públicos que que no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces, si en algún momento
manejamos con estos medios, nos tocaría, en dado caso de soportarlo, sí generar, como empresa, generar un documento de soporte de adquisiciones. Y la siguiente, ¿cómo podemos soportar gastos como de cafetería, combustible, peajes y demás? Inicialmente podemos cobijarnos en que el documento equivalente en su totalidad, pues digamos que todavía no está implementado y podemos aceptar el, el documento soporte. Muy posiblemente estas empresas que manejan documento equivalente, sobre todo en el caso, digamos, de peajes, pueda que aún no esté generando documento electrónico, ¿sí? Pero a partir del 1 de noviembre yo podría exigirle a la empresa de que me tiene que entregar documento electrónico. No, muy posiblemente no en el momento, no en el momento de la transmisión del peaje, pero posteriormente yo podría llamar con el documento soporte, o sea, con el tiquete del documento equivalente del peaje, yo podría llamar a la empresa y la empresa debería estar en la obligación de convertirme ese tiquete en una factura electrónica, ¿sí? En dado caso de que yo no quiera hacer ese trámite, yo debería al interior, cuando llegue el transportista con los diferentes peajes, con los diferentes anticipos, debería generar un documento soporte de adquisiciones para poder soportar esto como un documento electrónico y que esté cobijado dentro de los descontables y deducibles. ¿Cómo podemos soportar gastos de taxi? De la misma manera como lo acabo de indicar. Vienen a ser los mismos modelos. Al final lo que tienes que garantizar es que si tú no le pides a la empresa transportista o a la empresa que maneja diferentes servicios, así no esté obligada a facturar o no haya entrado en vigencia su obligatoriedad de facturación electrónica y tú no le quieres exigir la factura electrónica, tendrías que generar un documento soporte de adquisiciones. Si yo ya solicité la resolución de los documentos electrónicos equivalentes desde Mentum y Documenteme, ¿cómo me podría colaborar para empezarlos a emitir a la DIAN? Bueno, documentos equivalentes todavía no, recordemos que documento soporte de adquisición es el que vamos. Es que en ocasiones confundimos los dos términos. El documento equivalente son POS, peajes, tiquetes. Documento soporte de adquisiciones es el de las compras, es el que soporta las compras. En este momento tú puedes registrar en Documenteme, simplemente si en algún momento ya lo adquiriste, puedes comunicarte directamente a las líneas de atención que te exponen para que te habiliten el servicio. Tú puedes registrar en este momento en el portal los documentos y cuando la DIAN ya empiece a exigir su transmisión, nosotros simplemente entregamos la información a la DIAN. Entonces ahí no te preocupes, desde que tú ya tengas implementado el modelo en Documenteme ya no tendría ningún problema en la transmisión. Eh, ¿Cuándo mis servicios son variables? No entiendo la pregunta. Creo que está Eh, incompleta. sí, esa es como la pregunta que está ahí. Pero bueno, sigamos con la siguiente. Para poder ver los videos con respecto al manejo de documentos y cómo lo podemos hacer. Disculpa, no te escuché. ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? Para poder ver los videos con respecto al manejo de Documenteme, cómo los podemos ver. Me imagino que se refiere a manuales de funcionalidad de toda esta parte. Ya, como lo indico, pues simplemente se pone en contacto por las líneas de atención de servicio y si ya tienes el servicio, pues simplemente allí te dan el insumo. Dice, en estos momentos nosotros ya contamos con la resolución de numeración para los documentos soportes, pero aún no es obligación emitirlos electrónicamente. Cuando esto ya sea una obligación, debemos solicitarles el servicio a ustedes para empezarlos a emitir. Sí, efectivamente, en ese momento los podrían empezar a transmitir.
Tengan en cuenta que allí lo pueden hacer por diferentes métodos de integración para que no tengan que hacer reprocesos o duplicar la carga con respecto a registrarlos en un sistema y en otro. Podríamos entrar a evaluar procesos de integración para que se transmitan de manera automática. En ese escenario nos confirman en qué momento lo desean empezar y con gusto nosotros les colaboramos en esa transmisión. ¿Esos documentos se van a poder realizar desde el programa contable de HDS? Entiendo que ya se puede manejar, simplemente sería solicitar o hacer la consulta directamente a las mesas de servicio para que ellos confirmen en qué momento les pueden activar el servicio. Buenos días. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Hazme un favor. Digámoslo, ya nos comentabas que los sobres de nómina, las liquidaciones, la seguridad social, los préstamos, todo esto te toca pasarlo por documento soporte. ¿Aló? 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 Disculpa. Sí, Hola. aló. ¿Aló? Sí, ¿Me, cuéntame. me escuchas? Mira, Sí, ya te escucho. nos comentaba lo de los sobres de nómina. Ejemplo, los sobres de nómina, las liquidaciones de prestaciones sociales, la seguridad social que paga uno mensualmente, los mismos préstamos que le hace a los empleados. ¿Todo esto toca llevarlo por documento soporte? Documentos electrónicos. No, No. una cosa es el documento soporte y otra cosa son los documentos electrónicos. ¿Sí? El documento de soporte de adquisiciones es para soportar las compras que tú hagas a no obligados a facturar. ¿Sí? Sí. Y la nómina electrónica va a permitir la transmisión de los desprendibles de nómina. Ah, La nómina electrónica, que es otro documento que está en proceso de salir. Y vamos a conocer antes de terminar el 2020, vamos a conocer el modelo. Listo. En caso de un club que factura electrónicamente su servicio principal, afiliaciones y escuelas, pero que factura en sus puntos de comida con sistema POS, ¿estos tiquetes los puedo aceptar? ¿Los debo hacer documento de adquisición y hasta qué fecha? Disculpa, pero no te escuché. Te En escucho muy caso, bajito. en caso de un club que factura electrónicamente su servicio principal, afiliaciones y escuelas, pero que factura en sus puntos de comida con sistema POS, ¿estos tiquetes los puedo aceptar? ¿Los debo hacer documento de adquisición y hasta qué fecha? Por normativa, a ti te pueden entregar tirillapos hasta el 30 de junio del 2021 según lo que indica la resolución 42. Sí, pero si en algún momento tú necesitas la factura electrónica, tú estás, digamos, soportado en la norma a exigir la factura electrónica. Entonces, si tú estás comprando y te entregan una tirilla POS en una cafetería y tú dices, necesito la factura electrónica, en este caso la cafetería o el establecimiento, está en la obligación de entregarte una factura electrónica. ¿El documento soporte de adquisiciones es para todos? Creo que esa ya la habíamos respondido. Los extractos bancarios que emiten las entidades financieras sabiendo que ellos no están obligados a facturar, ¿se le debe hacer el documento soporte? Dependiendo lo que necesites soportar, porque el extracto bancario, si tienes gravamen o algún tipo de deducción que necesites aplicar, debería en algún momento soportarse como documento electrónico, sobre todo en la transmisión ante la DIAN, porque al final, como para que tengamos claro, lo que la DIAN espera con todos estos documentos de soporte es poder tener todo el control para poder
evolucionar la la declaración de renta presuntiva. Perdón, presuntiva no, la sugerida. La declaración de renta sugerida, que es un método que hoy en día está aplicando en el sistema. Si tú ya vienes declarando desde hace mucho tiempo, lo que el sistema de la DIAN te dice es, te puedo sugerir unos valores. Y tú me dices si te apegas a esos valores o haces la declaración de renta de manera manual. Entonces lo que espera la DIAN es que todos estos documentos, por eso hablamos de la nómina, por eso hablamos de las compras, por eso hablamos de la facturación, todos estos documentos se empiecen a transmitir a la DIAN para que la DIAN pueda la renta sugerida llevarla mucho más óptimamente y tenga el insumo adecuado para poderla generar. Entonces, en este escenario, cualquier tema, y para que se enfoquen ustedes como personas naturales o como profesionales independientes, que si en algún momento ustedes tienen que declarar, lo que espera la DIAN es que todo el insumo de lo que tú en algún momento quieras contemplar como un ingreso o como un exento de renta o un deducible, tiene que estar soportado en un documento electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre documento soporte de adquisiciones y documento equivalente electrónico? Muchísimas porque el documento de soporte de adquisiciones es específicamente para las compras. Hagan cuenta que yo soy en ese caso el comprador, el adquiriente del servicio, yo soy el cliente. Y yo como cliente evalúo diferentes proveedores a los que les puedo comprar. Y en algún momento yo puedo decir, bueno, yo le compro a una empresa o a una persona natural, pero resulta que la persona natural no está obligada a facturar. Entonces, como no está obligada a facturar, yo como comprador, yo como persona que voy a adquirir el servicio, tengo que hacer un documento que soporte esa compra. ¿Sí? Ese es el documento de soporte de adquisiciones. El documento equivalente es diferente porque el documento equivalente es un homólogo a una factura. Cuando hablamos del homólogo a una factura, estamos hablando de cuando yo vendo, no cuando yo compro, sino cuando yo vendo un servicio o un producto, tengo que generar un documento, que ese documento no necesariamente es una factura, sino puede ser un documento equivalente. ¿En qué momento es documento equivalente? Cuando yo vendo, digamos, boletería. Entonces, yo, digamos, ofrezco servicios de cine. Entonces, en ese momento yo genero una boleta de cine. Esa boleta de cine es un documento equivalente. ¿Sí? Cuando yo vendo por POS, entonces tengo un restaurante y tengo mi sistema POS, eso es un documento equivalente, que es totalmente diferente al documento de soporte, porque si se dan cuenta, el documento equivalente es yo como vendedor estoy emitiendo un documento para garantizar el servicio que estoy vendiendo, mientras que con documento de soporte de adquisiciones es yo como comprador estoy soportando la compra que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces son dos cosas totalmente distintas. Y por último, la fecha inicial para estas operaciones de soporte y electrónico, ¿cuándo son? Para factura electrónica, 1 de noviembre del 2020. O sea, en los próximos 11 días, digámoslo así, 9 días creo que nos da. Tendríamos que ya estar facturando electrónicamente si necesito o me aplica esta obligatoriedad. A partir de ahí, la parte de documentos soporte de adquisiciones espera a partir de enero del 2020 empezarla a transmitir electrónicamente. Pero el documento soporte de adquisiciones ya estás obligado por norma a controlarlo. No a transmitirlo, porque a transmitirlo a la DIAN es a partir del 1 de enero. Pero a controlarlo, eso ya está en la normatividad desde mucho antes de la factura electrónica. ¿Sí? Solo que ahora, a partir de julio del 2020, tenías que controlarlo con una numeración expedida ante la DIAN. Entonces, eso ya lo debes estar haciendo. Y a partir de enero del 2020, lo empiezas a transmitir a la DIAN. En el caso de la nómina, a partir de enero del 2020 nos van a dar un calendario de obligatoriedad que se va a ir aplicando dependiendo la organización o dependiendo la figura de la personería jurídica o la personería
según régimen común o régimen simplificado y las responsabilidades. La DIAN dirá quiénes entran primero y quiénes entran posteriormente, pero a partir de enero del 2020 se empieza la transición de la nómina. Los documentos de importación y exportación se esperan también a partir de enero del 2020 y los documentos equivalentes se esperan a partir del 30 de junio del 2021, perdón. Esa era la última pregunta que teníamos en el chat. Perfecto. Entonces a todos nuestros acompañantes el día de hoy, muchas gracias por su tiempo. Nos tomó un poco más, se extendió un poco más, pero les agradecemos a todos haber estado hasta el final. Si necesitan en algún momento algún tipo de asesoría o tienen algún tipo de duda, por favor no duden en comunicarse con nosotros. El video de esta sesión va a quedar grabada y se les hará llegar de manera vía correo electrónico para que ustedes puedan acceder de nuevo a esta información. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien, buen día. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias a todos por el tiempo y que tengan un muy buen día.